Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Río Cuarto para entrevistar y charlar con un compañero y un amigo que algo tiene que ver con que El Megáfono, el periódico de Río Cuarto, haya cumplido 18 años. Un sábado 11 de septiembre del 2004 sale a la calle por primera vez El Megáfono. Estamos en comunicación con Luciano Salerni. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Acá estamos. Bueno, en parte, no sé si conmemorándolo estos que acabas de decir, estos años, pero bueno, ayer cerramos, el jueves cerramos la edición del viernes y bueno, seguimos con la rutina de trabajo. La verdad que la continuidad nos pone bien y nos pone bien también poder compartirla no solamente al aire ahora, sino en otro momento como nos ha tocado con ustedes. Así que este vínculo es parte de esos 18 años también. Qué lindo llegar a 18 años, ¿no? Digo, habla de un recorrido, habla de una inserción en la comunidad, digo, porque El Megáfono es la comunidad también, ¿no? Sí, en verdad preferiríamos, creo que todos preferiríamos que estos 18 años hubiesen transcurrido de otro modo, ¿no? Preferiríamos tener que publicar otro tipo de contenido, preferiríamos ya estar trabajando en la organización de nuestra comunidad de otra manera, pero bueno, El Megáfono, como eso no ha sucedido, y no ha sucedido porque evidentemente nosotros como pueblo y como militantes populares todavía no hemos logrado construir un proyecto suficientemente fuerte para dar vuelta a la tortilla. Bueno, El Megáfono intenta seguir siendo eso, ¿no? Un vínculo entre la comunidad y sobre todo entre militantes y las organizaciones que participan activamente de eso. Y obviamente que es una satisfacción poder hacerlo. Y esperemos que es como los comedores, ¿viste? Comedores de los barrios. Bueno, por suerte tenemos un comedor que le da de comer a los que no podemos. Pero algún día, ojalá que dejemos, que ya no necesitemos algo. Bueno, afrontamos la lucha con alegría y el resto de la organización y compañeros también considera que es una herramienta válida, pues entonces la seguiremos haciendo. Chau, sí, realmente es así, digamos, hay tanto cerco para romper, tantos encuentros con compañeros para pensar que hay otra perspectiva. Recién hablábamos con Débora de esta cuestión de estamos en un momento en que lo más importante es diversificar la perspectiva y que eso construya pensamiento popular y compromiso para que la cosa cambie, para dar vuelta a la tortilla, como decías vos. ¿Cómo, digo, más allá de que, bueno, sí, digo, hay una dinámica de laburo, ¿cómo les pega a ustedes como grupo humano cuando se dan cuenta que tienen 18 años? Nos pega, la verdad, tenemos la certeza, una pequeña certeza, en el mar de incertidumbre y en un mar tan grande en el que terminamos siendo polvo de estrellas, ¿no? Pero tenemos la certeza de haber recorrido sólidamente un camino. La satisfacción más importante son los compañeros militantes que hemos podido formarnos en esta escuela, digamos. Nosotros el trabajo editorial, la sala de redacción, es un ámbito de discusión política y de formación. Nuestra cooperativa es eso. Y han pasado muchos compañeros y han quedado en el camino muchos compañeros que no la han comprendido de esa forma o que no por diferentes motivos. Pero tenemos la certeza de que, bueno,
los pasos que hemos dado son pasos que han permitido que esto no sea un castillo de naipes y que bueno, lo sostengamos y sigamos, digamos, trabajando en el mismo sentido. Eso no ha cambiado, en el mismo sentido. Más sólidos ahora, más sólidos porque, bueno, la casa tiene cimientos, y un contrapiso, no estamos a la intemperie, pero con la certeza de que seguimos para adelante en el mismo sentido y con el mismo rumbo. Entonces vemos un montón de otras actividades que se van generando en torno a este gran grupo de militantes con los que compartimos esta experiencia, y entonces tenemos una federación de cooperativas y tenemos, bueno, ayer tuvimos una charla en una biblioteca popular que hemos inaugurado con este colectivo de militantes. Entonces, obviamente, hay toda una satisfacción en ese sentido, ¿no? Nosotros lo medimos en relación a obviamente que tiene que tener un impacto en particular el megáfono como medio de articulación, pero no habría articulación si no hay compañeros y compañeras formadas y dispuestas a dar la pelea cara a cara, y eso nos parece que es la satisfacción más importante. Sí, Luciano, yo te escuchaba al principio y me preguntaba dos cosas, pero digo, lo dejo como comentario al azar, ¿no? Si no hacemos esto, ¿qué haríamos, no? Digo, no sé, seguramente inventaríamos volver a hacer lo mismo porque es lo que nos apasiona, ¿no? Sí. Sí, pero te quería preguntar, ¿ustedes son conscientes de todos los compañeros que se formaron o miran al megáfono como referencia para poder hacer algo parecido en otros pueblos? Y mira, ya la pregunta que vos me la haces supone que son muchos. La verdad que no lo sabemos. No tenemos una medición de ese tipo, ¿no? No lo sabemos. Sí que en otros momentos hemos participado junto con ustedes, inclusive, de espacios en los que se iba discutiendo esto de los medios, no sé si llamarles a esta altura, alternativos, comunitarios, propios, populares. Y bueno, sí digamos como que entendemos que logramos de alguna manera empujar un poquito hacia la organización de medios que tuviesen que ver con un proyecto político, transformación. Sí, porque lo hemos hecho, digamos, no como un reconocimiento, sino por el hecho de que sí hemos participado de esos espacios, hemos ido a diversos foros, etcétera, etcétera. Lo demás, digamos, la medición de hasta dónde llega, bueno, no la sabemos, pero sí hacemos el esfuerzo de hacerlo, digamos. Si nosotros nos preocupamos ahora de que el megáfono ya no es solamente un medio que circula en papel por la ciudad de Río Cuarto, y sí queremos llegar con este debate que estamos proponiendo en este último tiempo a diferentes colectivos organizativos, políticos, etcétera, etcétera, porque nos parece que, un poco como lo que decía la Moni recién, es momento de que el campo popular empiece a pulir un poco empiece a sacarle punta al lápiz, digamos, ¿no? Que empiece a preparar un poco más agudamente sus herramientas, porque bueno, es un momento distinto a aquel 2004 cuando nosotros bueno, no sé si lo somos o no somos tan conscientes de eso. Lo que sí nos lo proponemos, pero en este sentido, no como un medio exitoso que tiene un montón de likes, que tiene un montón de escucha, que tiene un montón de repeticiones, que puede tener un montón de todo eso, pero si no logramos articular militantes y organizaciones, bueno, no tendría mucho sentido. No hacemos la medición, digamos, del medio en sí, viste que hay mucho de audiencias, etcétera, etcétera. Nuestra audiencia preferimos que sean compañeros y compañeras dispuestos a pelear. Tal cual. Digo, que la métrica de Google no nos coma. Digo, me parece que la métrica, por eso digo, coincidimos en medios hermanos, en medios compañeros, digo, en que la métrica es si le pudimos cambiar la cabeza a un compañero, a un ciudadano. Digo, si después tenemos más like o menos like, es una cuestión, digo, la verdad que prefiero tener pocos likes y poder transformar la realidad de un vecino, de un compañero, y eso está bueno. Sí, ¿qué cambiaron en estos 18 años desde aquel primer número del megáfono a hoy?
¿Qué les cambió? Bueno, lo que nos cambió es la escala del problema. Claro. Es decir, nosotros nacimos como un medio local que buscaba ser articulador de organizaciones a este nivel, obviamente que proponiendo las discusiones nacionales, ¿no? Pero con un fuerte arraigo en este territorio. Siempre con esa impronta de la discusión más importante, digamos, porque es la que determina después lo que pasa en su territorio. Pero bueno, necesitábamos, digamos, por lo menos generar estos espacios, articulaciones y de vínculos y de militancia local. Con el tiempo también nos fuimos metiendo más de lleno en lugar de llegar a un público en general, esta idea de, bueno, tratar de proponer información, estructuras argumentales, visiones para el enriquecimiento de la militancia. O sea, tenemos un público, como decías vos recién, nosotros no somos un medio masivo en el sentido de lo que podríamos pensar en medios de difusión que llega a casi toda la sociedad, digamos, ¿no? por medio de Google o por medio de la red de kioscos, digamos, de canillitas. Pero sí, digamos, eso es lo que proponemos. Y ese es un cambio. Nosotros pasamos, digamos, de solamente poner en agenda la problemática general del país. Ahora estamos proponiendo poner sobre la mesa la problemática que tenemos las organizaciones, la militancia popular en relación a la situación del país. O sea, queremos discutir e intercambiar con la militancia. ¿Por qué? Porque también hemos llegado a la conclusión de que si no hay un activo militante organizado, esa realidad del país no va a cambiar. Entonces, en lugar de ser solamente críticos con lo que pasa afuera, necesitamos ser críticos con lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros es que nuestras condiciones de formación, de la línea más pulida, del plan de acción, de la articulación, de la conformación de nuestro espacio de militancia popular a la transformación, todavía no le hemos podido dar cuerpo. Y no es nuestro, ¿no? En el sentido de nosotros, del megáfono, nosotros, pero no. El pueblo, digamos, un pueblo en general, tenemos todavía ese saldo o tenemos ese desafío. Así que hoy ese podría ser el gran cambio, ¿no? De discutir la problemática nacional en general a discutir la problemática particular de las organizaciones que se plantearon a transformar. Y ese debate es el que estamos intentando poner por delante. Como decía recién, incluso con información, para no seguir la información que te da la agenda hegemónica que te ordena la militancia de una forma diferente, o que le ordena los objetivos a esta militancia de una manera diferente. Sí, Luciano, habiendo compartido tantos años juntos como militantes y ahora en esta articulación que hacemos desde Ancla con ustedes, vos tirás al aire el tema de la formación. ¿En qué crees vos que complementa la formación de, por ejemplo, de un pibe que está en la universidad, la experiencia del megáfono? Porque digo, está bien, digo, a nivel de las organizaciones sociales yo lo comparto, pero el piberío ese que tiene al megáfono tan cerca de la facu, digamos, ¿qué le suma el megáfono a ese piberío? Mira, creo que, lo digo desde la experiencia, sí, que es posible trabajar, ojo, esto no lo digo en el sentido de que hay un mundo más allá del trabajo asalariado, porque esto sería, digamos, una línea, perdonen la expresión, pero pedorra del emprendedorismo. No lo digo en ese sentido. Sí. No que cada uno se construye su ámbito de trabajo, no. Pero sí cada uno puede construir herramientas de lucha. Sí cada uno puede decidir qué poner, qué no poner, pero si lo hacemos organizadamente, obviamente. Si hay muchos proyectos comunicacionales salidos de la facultad o expectativas, digamos, de los estudiantes con respecto a yo quiero ser periodista, o yo quiero tener mi diario, o yo quiero tener lo que fuese en radio o programas, y no hay proyecto colectivo, obviamente no hay organización. Nosotros creo que lo que sí podemos aportar es la certeza de que es posible hacerlo organizadamente. O sea, si hay un colectivo sólido que esté dispuesto a hacerlo. Muchas veces discutimos, nos ha pasado que hemos discutido esto
igual que ustedes, estamos en colectivos de cooperativas, de medios autogestionados, etcétera, etcétera. Pero lo que se pone primero sobre la mesa es el medio y no la organización, ¿no? Sí. Nosotros ponemos sobre la mesa primero la organización y después el resultado. Porque, digamos, uno aprende a armar un producto, es una línea de montaje. Y si no hay organización del trabajo, no hay producto. O hay un producto que en todo caso va a estar más cercano al estándar de lo que pide el mercado de publicaciones, digamos, o el mercado informativo. Nosotros sí valoramos esto, ¿sí? Organización, o sea, la comunicación como un proceso completo. Y para que sea un proceso completo no se trata de que yo escriba mi nota y ya está, soy exitoso porque la gente no lee. De lo que se trata un proyecto de comunicación completo es de considerar de las condiciones de producción hasta las condiciones de realización, que es el momento en el que se entrega. Nosotros ese proceso lo seguimos haciendo de forma completa. Es decir, nosotros, para que tengan una idea, cerramos el megáfono a la madrugada del viernes y salimos a repartirlo. Y lo salimos a repartir donde nosotros queremos llegar, no es que lo dejamos ahí puesto para que lo agarre quien sea. O sea, es un proceso completo, donde uno tiene una organización de base y después finalmente a dónde quiere llegar. Bueno, esa experiencia creo que sí es lo que nosotros entendemos que es justamente lo que decía antes, nuestra fortaleza, porque sin haber tenido ordenado ese proceso de producción, no habría megáfono. Podría haber, imagínate que podés, no sé, lo hago una analogía con una panadería, te puede salir mal o bien la factura, te pueden salir la factura que te pide el público y no la que vos querés hacer, y así sucesivamente. Podés terminar haciendo algo más pegado a lo que el mercado pide, por cuestiones económicas inclusive, porque si no publico esto no tengo pauta. Claro. Ahora, si tenés un grupo organizado, bien, eso es lo más importante. Entonces, de todos los aspectos de la comunicación, aunque parezca que no, porque normalmente parece que no, el más importante es la organización. El más importante. En comunicación es organizar. Sí. Comunicación no es el mensaje. Comunicación es organizar, fundamentalmente. Me interesa ahondar en otro tema que tiene que ver, y me parece que es central para todos los medios gráficos. ¿Cómo se llevan con el papel? Con el papel, nosotros todavía lo seguimos trabajando, y eso sí es, bueno, porque hay diversas. Estamos como ha pasado siempre. Convivimos diferentes generaciones y capas tectónicas en el acumulado de la vida social, ¿no? Y es así, digamos. De hecho, si vos cortás la tierra para abajo, vas a encontrar huesos de dinosaurios, digamos, así de una forma. Y esto parece lo mismo, se van acumulando generaciones, y todavía está también el hábito de tenerlo en la mano y leer el papel. Además tenés un territorio, es decir, no es lo mismo una nota circulando, no es lo mismo, no digo que es mejor o peor, pero no es lo mismo, o sea, marca otro territorio en todo caso. Del hecho de tener el periódico repartido acá en Río Cuarto, en el sindicato, en las escuelas, ¿sí? Eso todavía sigue siendo una presencia, ¿no? Que le llega, digamos, ¿no? Se construye ese vínculo. Con lo digital se construye otro vínculo, quizás más a la distancia, etcétera. Pero bueno, básicamente el papel sigue siendo eso. De hecho, por ahí viajamos a un encuentro, a una reunión, a lo que sea, y seguimos llevando el periódico en papel, ¿no? Parece mentira, pero hay una materialidad, digamos, lo digital es fluido y a veces el que no lo toca parece que no existe, ¿no? Algo que te meta en ese universo de redes. Ahora, cuando vos entregás algo en mano que tiene materia, que tiene solidez, que pesa, capaz que otro reconoce tu existencia. Y capaz que eso también le da veracidad, veredicción, etc. Así que sabemos que el papel va para atrás en términos de soporte, de lectura, pero te diría, mira, hay otra cuestión que es importante al respecto. Cuando los yanquis invaden Vietnam, o se da la guerra,
habían desarrollado, la tecnología del momento era la de los radares. Sí. Y los vietnamitas hicieron túneles. Fíjate que son dos maneras de ocupar el territorio. Yo estoy seguro que si a nosotros nos bloquean las redes, nosotros vamos a seguir escribiendo en papel. Y el papel es la garantía de cubrir un territorio. Así que también sigue siendo un ejercicio hasta de estratégico, te diría. Y en este quilombo quilombo por decirlo técnicamente, ¿no?, de acceder al papel para la impresión, ¿cómo se organizan? Porque digo... Y eso es un quilombo, como decís vos, porque hoy no tenemos precio. Así como estamos, no tenemos precio, y lo que tratamos de hacer es juntar recursos y anticiparlo. Nosotros ya compramos papel, qué sé yo, para varios meses. Pero bueno, las variables de ajuste con las que juega el enemigo también son estas: costos dolarizados que impiden la realización de la vida en general, en particular esta. El formato en papel, digo, también les permitió formar parte de colectivos de otros medios que laburan en papel, ¿no? Exacto. Nosotros nos hicimos en una red, digamos, de medios en función de poder resolver a escala la problemática de la impresión. Entonces nos entramos en una cooperativa, digamos, de servicios entre medios gráficos, que teníamos algunas rotativas dispersas por el territorio, y bueno, en ese momento pudimos resolver el costo de impresión por intermedio de ganar escala. Esto me parece que es importante, sobre todo en relación a la discusión que se está dando hoy. Resolver a escala es concentrar. O sea, estamos acostumbrados a escuchar que la concentración es una mala palabra. Yo diría que no es la concentración la mala palabra. La concentración es hasta una necesidad técnica para resolver problemas a escala. El problema es la centralización. El problema es quién centraliza todos esos recursos y los utiliza para sí. Pero la organización, inclusive la organización popular, en algún momento tiene que concentrar fuerza, tiene que concentrar recursos, y porque eso es lo que le da justamente su fuerza, su fortaleza. Así que nosotros en la concentración, ¿sí?, encontrando puntos en común con otros y resolviendo problemas a escala, hemos podido resolver los problemas particulares. Le vamos a contar a parte de la audiencia que tiene Ancla, que son estudiantes de periodismo y que creen que el papel, el periodismo en formato papel es una cosa del siglo pasado. Luciano está hablando de cosas que para los que estudiamos el periodismo son casi reliquias históricas. Digo, está hablando de impresión en rotativa. El megáfono se imprime en rotativa, en papel de diario. Sí, es un diario. Digo, no, porque vos podés imprimir, y digo, de hecho hay muchos medios alternativos, contrahegemónicos, que se imprimen en papel, pero en papel obra, se imprimen vía fotoduplicación. Sí, sí. Digo, el imprimir en rotativa tiene otra mística. Y ese Sí. me parece que es la complejidad. Ir al papel diario, porque el papel obra, hay varias empresas que fabrican papel obra en la Argentina, pero hay pocas empresas, casi me atrevería a decirte ninguna, que fabrica papel de diario. Papel prensa, que le llaman. Sí, bueno. Yo te quiero hacer una consulta, porque la verdad es que nunca habíamos, siempre hablamos, viste, que también después hablamos de después hablamos de los contenidos, pero ¿imprimen ustedes o en esta concentración de medios compañeros imprime otro medio? Mira, a colación de lo que recién decía, nosotros después de la pandemia empezamos a imprimir nosotros, por una cuestión también que se nos impuso desde el mercado. En Río Cuarto dejó de haber, o sea, las impresiones digitales le ganaron a las impresiones offset, por una cuestión de practicidad, digamos. Antes vos tenías un evento y tenías que imprimir muchísima cantidad de afiches, de volantes, etcétera, etcétera, y las empresas las guardaban y las usaban cuando las necesitaban. La impresión digital supone que vos podés hacer tiradas más chicas. En Río Cuarto hay un montón de imprentas de offset que han cerrado,
y el problema es que además han cerrado las otras los otros eslabones de esa cadena. Por ejemplo, no hay más empresas en Río Cuarto que hagan chapas, el CTP, ¿sí? Entonces, al no haber, a nosotros nos podían la posibilidad de terminar el número de la edición y salir al día siguiente. Si quisiéramos hacerlo así, tendríamos que esperar 2 días para obtener el producto en papel. Entonces, aun cuando es un poco más caro, decidimos nosotros poner máquinas nuestras ahora para hacer la impresión digital. Eso es post pandemia. Esa realidad se nos impuso, no es algo que quisiéramos, no es una decisión que tomamos, la tomamos de manera forzada, ¿no? Y así como vos vas viendo este cambio en la estructura productiva, es un cambio en la estructura productiva introducida por medios de producción que vienen de afuera, porque todas las máquinas digitales son importadas. Entonces vas viendo cómo te va copando el mercado una nueva forma del trabajo en el rubro de las imprentas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo quiero referirme a algo que compartimos usualmente cuando ustedes hacen la columna en el programa, y que es a los contenidos y a la información. ¿Cómo se construye, digamos, toda esa información, todo ese... La agenda. La agenda también, tenés razón. La agenda setting. ¿Cómo construyen una agenda setting? Mira, es medio un viejazo lo que te pregunta, pero es lo que yo te estaba tratando de... me habla de la agenda setting. Sí, se le cayó la biblioteca. Se le cayó el manual. Sí. De Wolf. No, pero yo en realidad lo que te preguntaba es cómo porque digo, uno dato, chusmerío de pasillo y todas esas cosas te llegan todo el tiempo. El tema es cómo lo ordenás para darle seriedad informativa, jugando con el sector con el que jugamos, que es la militancia y los compañeros, ¿no? Eso te pregunto. Sí. Nosotros, bueno, ustedes lo saben, se lo contamos a la audiencia en todo caso. Sí. Tenemos o partimos de un análisis de situación. Sí. Análisis de situación supone que hay fuerzas, grandes fuerzas sociales, digamos, que están operando para que la realidad sea más de una manera o más de la otra. Sí. Y aunque la vida cotidiana transcurra como actos administrativos, comprar, vender, ir a la escuela, ir al trabajo, volver, etcétera, etcétera, en el capitalismo todo es competencia, y si es competencia es enfrentamiento. Sí. Bueno, nosotros partimos de esa lógica, o sea, hay enfrentamiento. Bueno, ¿cuál es el enfrentamiento? De esa manera construimos la agenda, y dando cuenta de elementos de ese enfrentamiento, desde lo que llamaríamos la información que estaba aconteciendo en el mundo, hasta cómo ese enfrentamiento se manifiesta en términos nacionales, locales, latinoamericanos. Todo lo demás, eso que vos decís recién, que es el chusmerío, sí, politocracia, mensaje de ida, de vuelta, qué sé yo, nosotros tratamos de separar la paja del trigo, porque si no nos enredamos incluso a veces hasta en discursos que son promesas, pero por debajo las capas tectónicas se están moviendo de otra forma. Sí. Entonces la idea es poder hacer visible lo que no es visible normalmente en el sentido común y en la vida cotidiana. Ese es el criterio. Mira usted, es muy interesante charlar de esas cosas. Primero, digamos, no vamos a hablar de antecedentes, del megáfono y todo eso, porque... Sí, vamos a hablar. Porque de este lado no nos vamos a hacer cargo. En realidad, digo, todas las iniciativas que nacieron antes nacieron casi copiando a FM 100, no tenían tanto. Nos faltaba, me parece, la emoción de hacer algo, le tapaba a la capacidad de pensar para qué, cómo, digo. Después nos fuimos dando cuenta que nos hacía falta pensamiento crítico, pero ya estábamos en el baile, ¿no? Pero la verdad es que contar con compañeros como ustedes, que además puedan darle esta continuidad al proyecto, que no ha pasado con otros, como nos
que nos compromete a seguir analizando, a seguir sosteniendo nuestro viejo análisis de coyuntura y esas cosas. Y la verdad que es un placerazo tener estas charlas, que son casi, digo, yo tengo mate, no sé usted, pero la verdad es que... Yo también tengo mate. Muy bien, che. La verdad es que celebramos eso, y como celebramos cada columna del megáfono. Bueno, pero habla de lo que vos quieras ahora. Te dejamos. Nosotros, no sé si la audiencia le han contado, no, lo digo en relación a que lo que decían recién, que hay muchos estudiantes. sí. Entonces es necesario hablar de que nacimos juntos, de experiencias colectivas, militantes, con otros medios técnicos, pero con toda la disposición de hacer lo que había que hacer. Nosotros, yo algún día se los voy a entregar para que lo pongan capaz que ustedes lo tengan también, pero yo tengo todavía los cassettes del proyecto Red Acción que hacían ahí en Lomas de Zamora, los boletines informativos que circulaban entre las radios y los sindicatos y las organizaciones. Y entonces, de esa experiencia sacamos la idea de ser un medio de articulación, es decir, ser un medio, el que media, el que está, el que vincula, pero es desde esa experiencia, y esa experiencia la compartimos con ustedes desde esa participación estudiantil militante, y eso me parece que es importante, como decíamos antes, bueno, el mensaje para los CUMPA: si nos organizamos podemos. En aquella época era mucho más difícil porque estábamos hablando de cassette, de que había que grabar en cinta, de que no teníamos medios para producción a escala, digamos, ¿sí? Y el cassette se llevaba y se traía físicamente. Sí. No teníamos un WhatsApp para mandar a la radio un audio, ni un reporte, ni nada. Pero entonces que el medio, o en todo caso el desarrollo tecnológico, no sea un impedimento para no poder hacer los proyectos que queremos hacer. Totalmente. Sí, me parece Así que yo vuelvo a decir, llegamos con acá también con ustedes, habiendo nacido juntos en esa experiencia de militancia. Sí, yo te vuelvo a decir, la diferencia era que en el conurbano, que eso por ahí a ustedes no les pasaba de movida, a nosotros nos apareció la Rock and Pop, Radio Bangkok, qué sé yo, y nosotros ahí nos dimos cuenta que había otras voces, y además había un nivel de conflictos vecinales que no pasaban en ningún lado. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos el micro para esas radios que eran la mala copia de la FM 100, para convencer a algún productor que cuando le quedaba un bache tirara eso, ¿no? Pero como esas experiencias después se fueron engarzando, y por acá no pasó la cooperativización, quizá tiene que ver con los perfiles, con las lógicas militantes y de construcción, pero sí apareció toda una línea de construir desde las organizaciones populares. Digo, nosotros hacíamos el Congreso de los Pobres en la universidad, y era la resultante de eso, nunca se nos ocurrió una cooperativa. Entonces, por eso digo, me parece que es saludable el proceso que cada una de las organizaciones, con sus perfiles y sus coyunturas, han podido desarrollar. Por eso no queríamos, no te digo cantarles el cumple feliz porque desafinamos, pero sí celebrar eso, celebrar el desafío, digo, nos pasa a nosotros. Y además, tal como decías casi al voleo, estamos en un momento bisagra, no solo de nuestra historia militante, sino de nuestra historia como país, de nuestra historia como región. Las cosas están cambiando rápido y nos hace falta como sectores populares tener un programa, un desafío o la capacidad de pensarnos. Yo en otros escenarios decía lo mismo que decías vos, que es necesario visibilizar lo que está por debajo de la agenda. Así que nada, es celebrar todo eso. Me parece que es tal cual lo que vos decís, y es el momento oportuno, y además es una necesidad. Estamos en un momento fundacional. Nosotros debemos aprender de que en la Argentina, es decir, antes que Argentina hubo ejércitos populares, hubo grupos regionales
que se plantearon la cuestión de su autonomía, de su poder, de echar al enemigo, ¿sí? Sí, y no sí. y no lo hicieron después de que vino San Martín, Claro. lo hicieron antes. O sea, generaron las condiciones para que después hubiese un gran ejército, ¿sí?, que fuera a pelear por la independencia. Y son pequeños proyectos, pero que van marcando el territorio y que nos ponen en condiciones de militantes, de querer pelear por la liberación nacional. Porque si no, a veces parece que la liberación nacional es una gran cosa, de una gran organización, y no vemos el proceso de conformación de esa gran organización. Entonces tenemos que ser artífices de la construcción de esa gran organización, Claro. que no es ninguna de las que existe y que va a ser la gran organización del pueblo. Tenemos que empezar a hacerlo. Buah, bueno, tení verdad. Está bueno porque uno lo llama para festejar el cumpleaños El tipo y te da el tarea. tipo te baja línea. Te da- Y está bueno, digo, me parece piola porque, digo, si no nos hacemos los tontos, digo, hacer periodismo, hacer comunicación es hacer política. Obvio. Digo, Tal cual. la Argentina, a diferencia del resto de los países del mundo, el periodismo nace como una herramienta política. Digo, no nace como una herramienta comercial o para vender espacios de publicidad o para decir que tengo 4 vacas y las quiero vender. Ujú. Digo, porque así empezó el periodismo en Escocia, por ejemplo. Sí. Pero en la Argentina, gracias a Mariano Moreno y a un par de locos más, el periodismo es político. Entonces no nos podemos Sí. escapar de eso. Y está bueno. Nosotros y ellos, porque ellos también fundaron sus diarios. Por Mitre lo fundó para Sí. para construir su nación a imagen y semejanza, ¿no? No, por supuesto, digo, siempre recordamos, digo, por lo menos, digo, le respeto a Mitre y al diario La Nación ser brutalmente honestos. Es decir, en la editorial del número 1 dijeron, nosotros estamos construyendo esto para decirle a los que toman las decisiones lo que tienen que pensar. Sí. Digo, por eso Fíjate que en la editorial de todos los domingos le ponen este editorial, no me acuerdo, esta columna es Tribuna de Doctrina. claro. Sí, se Lo llama siguen así, poniendo. Tribuna de- Y está bueno, digo, por eso. El resto de cosas, porque, a ver, hace estos días falleció Jorge Fontevecchia, el fundador De Perfil. de Perfil, que intentó esgrimirse como la oposición al grupo Clarín. Pero, Sí. culiado, hiciste lo mismo. O sea, Ujú. hiciste lo mismo y te callaste la boca, ¿viste? Como el perro que da vuelta al tacho, Sí. se hace el boludo. Sí. Digo, por Era eso, posición de mercado, digamos. claro. Claro, porque en realidad Que fue ganan a el jugar mercado. eso, a jugar la Sí. posición de mercado, no fue a jugar el otro sector, el que queremos Sí. ocupar nosotros. Menos mal. De lo que decía recién me parece muy importante y que sigo pensando en lo que me dijeron recién con respecto al público. El medio de comunicación es un elemento fundamental en tanto puede aglutinar el ejercicio de una estrategia de poder. Y ese es el valor que tiene. Total. Entonces le tenemos que hablar a los compañeros que queremos vincular esa estrategia. No tenemos que salir a hacer prensa en general, ¿sí? Sino que tiene que ser un medio que sirva, que informe, pero en el sentido de construir esa estrategia de poder. Sí. Menos que eso, como decís vos, mercado, publicidad, qué sé yo, Tachín. audiencia. Exactamente, tachín. Bueno, compa, abrazotes ahí a todos los que cerraron ayer, que deben estar durmiendo a pata suelta. Gracias por levantarte. Abrazos a todos por allá. Ya la vida nos permitirá volvernos a cruzar, pero seguramente, digamos, la columna de la semana que viene la tendremos. Por supuesto. Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes además, porque, como decía, somos parte del mismo colectivo. totalmente. No cumplimos años solamente nosotros. No, para nada. Lo despedimos a Luciano con una frase que me parece que tiene que ser de grito de guerra. Si nos organizamos, podemos. Exactamente. Abrazo grande y saludo a los compañeros y compañeras. Bueno, Abrazo. igualmente para ustedes allá. Abrazo Muchas grande. gracias.
pasó y estuvo compartiendo una rica charla de esas que te quedan gusto a poco. Y tenemos ganas de compartir más espacios de charlas como estos. A lo mejor en algún poco tiempo más podamos tener espacios de charla, de convites, pero insisto, rescato esta palabra. Digo, porque me parece que tiene que ser como un grito de guerra en esa noche de frío. Si nos organizamos podemos. Totalmente. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.